lo que quiero compartirles en este momento es una pequeña presentación que he hecho para el tema de hoy, para ustedes, querido público, que siempre nos sigue, y la he titulado La comprensión lectora significativa, ¿no? La comprensión lectora significativa. Bueno, podríamos decir que existen muchas formas de comprender un texto, pero hoy quiero compartirles o quiero hablarles de la comprensión lectora significativa, profunda, ¿no? La que deberíamos de alguna manera eh, desarrollar o practicar habitualmente. Bien, en primer lugar, vamos a definir, ¿no?, qué es la comprensión lectora, que es muy importante, ¿no? No hemos definido todavía qué es comprensión lectora, aunque el profesor Cristian ya ha dado algunos alcances. Pero yo voy a hacer, quizás yo le voy a dar, vamos a darle la vuelta, ¿no? Porque el profesor Cristian ha dicho que la comprensión es más importante que el entendimiento o el entender. Entonces yo voy a darle la vuelta un poco a esos conceptos. En primer lugar, ¿qué es la comprensión lectora? La comprensión lectora la vamos a definir como una habilidad. Eso es comprensión lectora, es una habilidad. Y la habilidad viene del hábito, es decir, de la práctica constante de la lectura. O sea, no es una cuestión que nazca naturalmente, sino que se va a ir, ¿qué cosa? Se va a ir desarrollando, practicando, mejorando, ¿sí? Puliendo, perfeccionando. Y es una habilidad de codificación. O sea, la comprensión es una habilidad decodificativa. Creemos que decodificación es simplemente, por ejemplo, ¿no? Aquí dice comprensión. Ah, comprensión, ya lo decodifiqué. No, la decodificación está relacionada con lo significativo, porque yo puedo decodificar, o sea, yo puedo decir qué es esto, puedo identificar que acá dice que es la comprensión lectora, pero la decodificación no solamente es eso, sino también encontrar el aspecto significativo de esta frase. Y ahí ya profundizamos un poco. Por eso dice, ¿no? La comprensión lectora se define como la habilidad para decodificar la estructura y contenido. O sea, no solamente el contenido, sino también la estructura. Por ejemplo, existen muchos estudiantes en la escuela, por ejemplo, desde mi perspectiva de experiencia, existen muchos estudiantes que no saben reconocer los diversos tipos de texto por estructura, ¿sí? Por ejemplo, no saben reconocer la diferencia entre un texto narrativo y un texto argumentativo. Yo te digo la verdad, he tenido estudiantes, por ejemplo, que a todos le decían, profe, vamos a leer un cuento. Profesor, ¿ese cuento de qué trata? Profesor, el cuento, pero hemos leído diversos tipos de texto, argumentativo, expositivo, narrativo, informativo, poéticos. O sea, existen una diversidad textual. Es más, hay textos continuos y discontinuos, ¿no? Entonces, creer que la comprensión lectora es solo contenido tampoco es, ¿no? Necesitamos también entender que existe una estructura en los diversos tipos de texto, ¿no? Una intención. Ahí ya tenemos, pues, ya no solo la estructura, sino el contenido. Y lo que se debe hacer cuando se habla de comprensión lectora es dotar al texto de significado, aunque parezca paradójico, porque los textos son los que nos dan el significado, somos nosotros, finalmente, el lector, quien da significado al texto. Por eso, cuando alguien lee un texto, ¿no? No existe dos lecturas iguales. Cada lector tiene una perspectiva del texto. Obviamente, como lo dice Humberto Eco, todos los textos tienen un lector modelo, un lector ideal, ¿no? Por ejemplo, Neruda, ¿no? Neruda en el poema que citó hace rato, ¿no? El profesor, en el fragmento de poema que citó el profesor Cristian Ramírez, pues tiene un lector ideal, ¿no? Es alguien que obviamente tenga algún mínimo conocimiento de poesía, en fin, algunas características que debe tener este lector para que sea un lector modélico. Cualquiera lo puede leer, sí, pero el texto usualmente sugiere un tipo de lector. Entonces, la comprensión lectora como habilidad no solamente nos va a permitir decodificar la estructura y contenido de un texto, sino también darle un significado. Y es allí en donde entra a tallar la comprensión lectora significativa. ¿Por qué? Porque finalmente lo que debe hacer un lector no es solo leer, sino encontrar o dotar de significado a lo que lee. Y cuando dota de significado a lo que lee, esta comprensión lectora se vuelve importante.
significativa, se valora mucho más. El otro punto interesante que quiero tocar es que cuando nos referimos al texto, podemos definirlo como esto es importante, ¿no? Definir el texto también, ¿no? Como un conjunto de signos y símbolos propios de un lenguaje que, formando un código, transmiten un mensaje con sentido y significado, ¿ya? Solamente entendible por quienes comprenden dicho código. Para que entendamos, ¿no? Un texto es todo aquello que es sensible a la significación, es decir, a la capacidad que yo tengo para encontrarle un sentido, un significado y por ende entenderlo como un mensaje. Si yo veo, por ejemplo, un cuadro, estoy leyendo un texto. Si yo estoy obviamente viéndolo para poderlo comprender, para entender el mensaje del cuadro, obviamente estoy leyendo. Cuando, por ejemplo, yo estoy escuchando la canción en Spotify, una canción en Spotify, ya sea reggaetón, por si acaso, porque todo tiene un mensaje, es también texto, ¿sí? Yo estoy, si obviamente estoy atento y estoy intentando entender la letra o el significado global de eso que estoy escuchando, estoy haciendo comprensión lectora. Cuando en este momento estoy leyendo los comentarios que nos están dejando ya nuestros queridos oyentes, ¿no? La gente que nos ve en los sábados culturales, también estoy haciendo comprensión de textos, ¿no? ¿Por qué? Porque los textos tienen un mensaje y son sensibles a una decodificación significativa. Ahora, ¿hay problemas cuando quiero leer un texto? Sí. Igualito que pasa con los elementos de la comunicación, en el texto también puede haber ruido. Así como en los elementos de comunicación, cuando mantengo ¿no? una comunicación con alguien, puede haber ruido, entendido como aquello que no permite la comunicación. Cuando leo algo, también hay ruido. ¿Y qué puede ser el ruido? Por ejemplo, imagínense que el texto está en japonés. Yo no podría entenderlo, sino se me haría difícil. Entonces, ahí hay ruido. O imaginemos que estoy leyendo un texto de medicina y yo de medicina no sé nada. Cuando yo leo, no voy a entender el texto porque el lector modelo, según de nuevamente lo que plantea Humberto Eco, no voy a poder entenderlo o se me va a hacer difícil entenderlo y va a haber ruido. O, por ejemplo, cuando el texto tiene o está mal escrito, ya es más fácil. Cuando el texto está mal escrito, también hay ruido, porque existen ambigüedades. Entonces, Lo que se entiende también, amigo sí, Pablo, como ruido es sí, todo aquello que interrumpe el texto, es decir, interrumpe la una comunicación. mancha o Una algo, mancha, mal un papel escrito, mal escrito, mal falta una impreso, página. O sea, ahí así es. tenemos varias Alguna cosas palabra de... en inglés que no comprendamos, Así es, así por es. Todo lo que supuesto, interrumpe. palabras Adelante, Pablo, no muchas interrumpa. gracias, no, gracias por acotar, siempre es bueno. A eso me refiero, ¿no? Entonces, para resumir esta primera parte, la comprensión lectora, habilidad, viene de hábito, ¿ya? Para encontrar significado a los textos son variados. Es más, yo me atrevería a decir que todo es texto, todo aquello que es sensible al análisis, ¿sí? Es texto, todo es texto. Y estamos en constante interacción con textos. O sea, pensamos que la escuela es donde leemos nada más. Claro, la escuela es donde leemos tradicionalmente, estereotipadamente. Pero ya el profesor Cristian, por ejemplo, ha dicho que no es así y yo lo reafirmo. Leemos en todo momento. Ahora, leemos en todo momento, pero la escuela lo que hace es darnos conciencia de la comprensión lectora. O sea, es como decir, ¿no? Yo hablo, yo puedo hablar, pero la escuela nos ayuda a entender por qué hablamos, los elementos que intervienen en el habla. O sea, es decir, nos estudiamos, hay profundidad en esto natural que le llamamos pues hablar o escribir, ¿ya? Entonces, para eso sirve la escuela también. Bien, continuamos, ¿no? Entonces queda claro que la comprensión lectora es una habilidad de codificación de estructura y contenido del texto para dotarlo de significado, y el texto es todo aquello que tiene pues un sistema, ¿no? Es una estructura sistemática que contiene un mensaje y un sentido, y este sentido puede interpretarse y es decir, por ende, podemos encontrar un significado. Ahora, a lo que quiero llegar es a esto, ¿no? Leer un texto no solo se reduce al aspecto técnico de la lectura, este es el gran problema, por ejemplo, de las pruebas estandarizadas, ¿ya? Por muchos años, las pruebas estandarizadas lo que buscan es, pues, de alguna manera, medir generalmente la comprensión lectora de los estudiantes. Podemos hablar de las pruebas PISA,
de los exámenes censales de estudiantes que se hacen aquí en nuestro país, en fin. Y hay un problema, que pueden medir generalmente nuestra, vamos a decirlo así, lectura técnica de un texto, pero el texto no se agota en la lectura técnica, es decir, en el entender, como, bueno, Cristian decía entender, ¿no? Pero lo mío es al revés, en el comprender, ¿no? No se agota en el comprender nada más. ¿Por qué? Porque debemos entender es una palabra mucho más profunda que la comprensión. Entender, el entendimiento es conciencia, ¿sí? Es una habilidad que permite desarrollar las capacidades, y aquí están las capacidades relacionadas con la lectura significativa que quiero compartir hoy día con ustedes. Son 4, pueden ser más, ya podemos agregar más, pero para esta pequeña ponencia yo creo que es importante reflexionar sobre 4 capacidades importantes que debemos entender o debemos utilizar o debemos practicar o debemos desarrollar, no solo con nosotros como lectores, porque profesor que no es lector no puede ser profesor, así de simple, ¿ya? Y obviamente debemos compartir también esto con nuestros estudiantes. ¿Cuáles son estas 4, vamos a decirlo así, estas 4 capacidades que debemos desarrollar? La de entender, la de evaluar, la de utilizar y la de implicarse con los textos. Paso a explicar brevemente, ¿sí? Y luego vamos a hacer un jueguito porque tengo un texto aquí, un pequeño cuento. También confirmo lo que nos dijo el profesor Cristian, ¿sí? Que los textos deben ser breves, aunque eso depende también de la edad, ¿no? Obviamente si es un niño pequeño, los textos tienen que ser breves, pero vamos a decirlo, el hábito tiene niveles, ¿no? El hábito de la lectura tiene niveles. El texto que lee un niño de 4 o 5 años o 6 años o 7 años, pues no es el mismo de un estudiante de secundaria. Y si hablamos de lectura en la escuela, el papel del docente es un papel selector muy importante. El docente selecciona los textos, aunque también deberían ayudarle los mismos alumnos, pero el docente selecciona textos. Y la selección que hace el docente, eso es lo que va a permitir que el estudiante o se motive o se desmotive con la lectura. Para ello, debe el docente conocer primero a los estudiantes la realidad lectora de cada uno para poder aplicar o proponer lecturas, ¿no? Y obviamente las lecturas no solo se quedan en la comprensión lectora, como les decía yo a mis estudiantes, por ejemplo, sino también en disfrutar el contenido del texto. Quien no disfruta el contenido del texto en una sesión de lectura, pues lo único que está haciendo es quedarse en lo técnico, ¿no? No disfrutamos la lectura, si no nos vamos de frente a las preguntas para marcar, y si la marcaste bien aprendiste, y si la marcaste mal no, y no es así. Las 4 capacidades que quiero compartirles es, en primer lugar, el de entender, ¿ya? El de entender. Entender el texto consiste en el despliegue de estrategias. Nuevamente, nosotros no leemos así por una cuestión de improvisación, sino es que desplegamos estrategias que permiten interpretar la intención y significado del texto. El comprender técnico está en el primer punto, en el entender, ¿sí? Por ejemplo, como decía Cristian, entender el significado de una palabra, ¿sí? Entender, bueno, los niveles de lectura están allí, ¿no? Nivel literal, inferencial, crítico, están en el entender. Y es muy importante que cuando se lee un texto se llegue a esta primera capacidad. Pero no se agota ahí la lectura. La lectura tiene que llevarnos a un evaluar. ¿Y qué es el evaluar? Está orientado al sentido crítico. Qué importante, ¿no? El sentido crítico. Creo que ya es tremendamente importante en este siglo XXI que los estudiantes tengan esto, sentido crítico. ¿Y qué es el sentido crítico? Es decir, nuestra valoración, obviamente argumentada, justificada, de lo que leemos. Porque la lectura no es solamente una cuestión de decodificación, de comprensión, de entendimiento, que es importante, sino también de evaluación. Y evaluamos textos. Por ejemplo, Cristian no me va a dejar mentir, ¿no? En su libro aquí, ¿no? Permiso para morir, o en su otro libro, los lectores no solo leen el texto, se emocionan o lloran o lo que suceda, sino también tienen un sentido crítico, evalúan el texto. Y el evaluar el texto es la valoración que le damos al contenido y a la estructura en general, ¿no? Del texto desde nuestro punto de vista. Es decir, debemos formar lectores que no solamente entiendan el texto, sino también tengan la capacidad, por eso es una capacidad importante, de evaluarlo, de preguntarse,
¿no? De poder tener la capacidad desarrollada de justificar su punto de vista respecto al tema o al contenido del texto. En la tercera capacidad es pues utilizar. Y utilizar consiste en el uso del texto para un fin específico. Nadie lee porque da ganas de leer, sino que hay un fin. Y voy a decir cuáles son los fines. Por ejemplo, el profesor Cristian decía, bueno, hay que leerle cuando está de noche y le va a gustar, le va a parecer placentero. Entonces, el utilizar el texto ahí sirve para que me genere placer. Leemos por placer, ahí está, utilizando el texto. Pero todos nosotros utilizamos textos para poder, pues, de alguna manera graficar o ejemplificar sentimientos, formas de pensar, en fin. ¿Alguna vez te has preguntado, Cristian, por qué la gente comparte memes? Porque se identifican, Claro. porque han conectado con alguna de sus emociones, Así ¿no? es. Sea porque Y les ha aunque no lo... pasado o porque Claro, ellos han por cometido supuesto. algo contra alguien. Claro, adelante, por favor. Claro, como te decía, es lo que dices es totalmente cierto. O sea, vamos a decirlo así, la persona ha seguido estos pasos, ha seguido. Primero ha entendido el meme, vamos a decirlo así, ¿no? Lo tiene que entender, tiene que comprender de qué trata, tiene que entender la referencia. Eso mucho decían mis estudiantes. Profesor, ya entendí la referencia. Y la referencia es básicamente entender de dónde vienen todos estos, vamos a decirlo así, intertextos o textos que constituyen el meme. Porque el meme, ¿qué hace? Roba textos, roba significados de otros contextos para crearse a sí mismo. Por ejemplo, no, si es un meme sobre fútbol o sobre lo que pasó en la Champions, por ejemplo, se va a estar relacionado, va a haber eso. Y si yo no sé nada de Champions, no puedo entender. Y tampoco puedo evaluar. Y tampoco puedo utilizar. A ¿Se lo da que cuenta? llamamos saberes previos, ¿no? Ajá, el saber previo. La utilización del texto es básicamente o parte de eso, de mi capacidad para poder, pues, de alguna manera graficar, porque el texto sirve para eso, graficar lo que siento, lo que pienso. Por ejemplo, los investigadores, ¿no? Cuando realizan una tesis, suelen utilizar el texto, pero primero evalúan y entienden. Primero entienden, leen, comprenden, luego evalúan si esto vale la pena o no. La evaluación es importante porque es el tío crítico, es decir, desarrollo de pensamiento crítico están en evaluar. Y luego el utilizar. ¿Qué es el utilizar? Por ejemplo, yo puedo utilizar un texto de Alienación de Julio Ramón Ribeiro, que de hecho que tú lo has leído, que habla sobre la discriminación racial de Bob López, no discriminación racial es el tema, lo puedo utilizar para poder hablar con mis estudiantes, porque voy a utilizar el texto, ¿no? Y hablar sobre el racismo, sobre las desigualdades. Ahí está lo importante de este componente, de esta capacidad, ¿no? Que es utilizar, que consiste en usar el texto para algo. Y todos nosotros usábamos textos para algo. Ahorita, por ejemplo, hace un momento, en la intervención del profesor Cristian, el profesor Cristian ha utilizado un textito de Pablo Neruda. ¿Para qué? Para podernos graficar, explicar, ejemplificar, ¿no? Una idea. Y era un texto. O sea, este componente es muy importante en la comprensión lectora significativa. Por último, está el implicarse. Y el implicarse está en nuestro nivel de empatía. Yo creo que la lectura tiene que llevarnos a la empatía, desde la imaginación, obviamente. Si estamos leyendo, por ejemplo, ficción, esta semana, querida audiencia, en mi canal de YouTube, por ejemplo, voy a compartir un pequeño video sobre lo importante que es la empatía para la comprensión lectora. O sea, ¿no? La comprensión lectora de ficción, por ejemplo. La empatía es la capacidad que tenemos para poder, ¿no? Entender al otro. Y el entendimiento es pieza fundamental de toda comprensión lectora. Implicarse en el texto se entiende como una manera de identificarse con el contenido del texto. Lamentablemente este último punto a veces no se da. ¿Por qué? Porque los demás puntos no han sido totalmente superados. Pero la implicación del texto está muy, muy estrechamente ligada con la interpretación. Es decir, la utilización del texto o el contenido con mi realidad, la relación entre el texto y mi realidad. ¿Sí? Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Si en este momento, por ejemplo, yo les leo un cuento sobre pandemia en donde se habla de la muerte de un abuelo, ¿sí? Y tú lees ese texto y eres un joven y has perdido a tu abuelo, es muy probable de que te impliques.
y te vas a implicar. ¿Por qué? Porque vas a sentir el texto como tuyo, vas a sentir que el texto habla de ti, y al hablar de ti hay una identificación, y por ende la interpretación va a estar relacionada con tu realidad, con tu vida. Por eso existen grandes personas o grandes personajes de la historia de la literatura que se han identificado con sus primeras lecturas, porque sus primeras lecturas les han hablado no en impersonal, sino en personal. Han sido muy personales las lecturas, todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando leí Por las azoteas, de Julio Ramón Ribeiro también, ¿no? Este niño que no lo aguantan en casa y lo mandan a la azotea, y él se cree pues rey de las azoteas. Pues yo también, por ejemplo, yo particularmente es un cuento que a mí me gusta porque yo me implico en él. Cuando yo lo leí, cuando tenía 12 años, años atrás, 8 años, yo tenía, mi casa pues era un piso, y arriba pues estaba todo lo que se malograba, todos los cachivaches lo mandaban al techo, y yo subía al techo y también me creía el dueño de las azoteas sin haber leído el cuento. Cuando lo leí dije, oye, este cuento hablaba de mí, ¿no? O sea, así somos, así funciona, así funcionan los textos, así funciona la comprensión lectora significativa, no se queda en lo técnico. Ah, muy bien, ¿sabes qué es un texto argumentativo? Muy bien, muy bien. ¿Sabes que un texto argumentativo usa argumentos? Ah, muy bien, muy bien. ¿Sabes que un texto expositivo expone sobre un tema? Ah, muy bien, muy bien. Sí, pero eso es obviamente muy técnico. En cambio, la comprensión significativa requiere de los puntos que acabo de compartir: entender, evaluar, utilizar e implicarse. Ahora sí, para terminar mi participación, agradezco a todos los que están viendo esta pequeña charla, este pequeño diálogo en los sábados culturales, un espacio libre, ¿no? Un espacio libre de diálogo sobre educación, cultura, lectura, literatura y arte en general. Vamos a leer este microrelato. ¿Ya lo has leído, Cristian, alguna vez? A ver, La tristeza. La tristeza. No, mi amigo, a ver, voy a tener Nunca, ya. Bien, les voy a compartir este relato. Es un microrelato de Rosario Barros Peña. Es una escritora española, ¿no? Nacida en 1935. La tristeza, ¿no? De Rosario Barros Peña. Vamos a leerlo y vamos a utilizar desarrollar cada una de las capacidades: entender, evaluar, utilizar, implicarse. Bien, voy a leerles, espero que les guste, La tristeza de Rosario Barros Peña. El profe me ha dado una nota para mi madre. La he leído. Dice que necesita hablar con ella porque yo estoy mal. Se la ha puesto en la mesilla debajo del tazón lleno de leche que le dejé por la mañana. He metido en el microondas la tortilla congelada que compré en el supermercado y me he comido la mitad. La otra mitad la puse en un plato en la mesilla al lado del tazón de leche. Mi madre sigue igual, con los ojos rojos que miran sin ver y el pelo que ya no brilla, desparramado sobre la almohada. Huele a sudor la habitación, pero cuando abrí las persianas, ella me gritó. Dice que si no se ve el sol, es como si no corriesen los días. Pero eso no es cierto. Yo sé que los días corren porque la lavadora está llena de ropa sucia y en el lavavajillas no cabe nada. Pero sobre todo, lo sé por la tristeza que está encima de los muebles. La tristeza es un polvo blanco que lo llena todo. Al principio es divertida. Se puede escribir sobre ella, tonto el que lo lea, pero al día siguiente las palabras no se ven porque hay más tristeza sobre ellas. El profesor dice que estoy mal porque en la clase me distraigo, y es que no puedo dejar de pensar que un día ese polvo blanco cubrirá del todo a mi madre y lo hará conmigo. Y cuando mi padre vuelva, la tristeza habrá borrado el te quiero que le escribo cada noche sobre la mesa del comedor. ¿Qué te pareció, Cristian? Cuentazo, excelente. Excelente cuento. La autora ha sido muy astuta, algo que al principio pero muy, muy astuta al cómo ha conectado las cuestiones de la casa, la mesa, ¿no? Con la nota del profesor, con la palabra taza, ¿no? Así es. Venir, así de puntillas, como una bailarina de ballet, dejar la nota
bajo la taza y mencionar a partir de la taza, la mesilla, la lavadora, ahí arrastrar la casa y luego ya los problemas obviamente del hogar, pues, ¿no? Muy astuta. Muy bien, Cristian, ahí me ayudarás. Miren, vamos a empezar con entender, ¿ya? Vamos a empezar con entender. Entender entonces se comprendía o se significaba como todo lo relacionado a la comprensión general del texto. Creo que es un texto bastante claro, es un texto literario, narrativo, porque nos está contando una historia, ¿sí? Y podemos entender que el protagonista es un niño, ¿no? Que de alguna manera está tratando de procesar todo lo que le sucede a él, o le está yendo mal en la escuela, y también, sobre todo, la referencia que hace a la madre. ¿Qué es lo que le sucede a la madre? La madre está deprimida. Y entonces el niño, en un primer momento, pues como que es indiferente, no le importa, más bien hasta le parece divertido porque tiene libertad, entre comillas, cierta libertad, ¿no? Para hacer lo que quiere. Pero luego se da cuenta de que la depresión de su madre está generando tristeza, mucha tristeza. Y hay algo interesante en el texto, ¿sí? Hay algo muy interesante que está relacionado con el polvo blanco, ¿no? Con la decadencia, ¿no? Que va decayendo la casa, el hogar, porque dice casa, no dice hogar, ¿no? Dice casa, hay una diferencia entre casa y hogar muy fuerte. Utiliza pues la palabra, ¿no? Claro, el hogar no existe ya, es la casa, y todo va perdiendo color, vida, el cabello de la madre, la oscuridad, no quiere abrir o mostrar la luz del sol porque no quiere que pase las horas. Pues eso es lo que ¿no? piensa. Claro, eso, obviamente, allá hay pues un juego, estamos en un texto narrativo, y hay una serie de estrategias narrativas, de eso te decía, ¿no? O sea, escribir literatura, como tú planteabas hace rato, no tiene por qué estar relacionada con palabras rebuscadas o de diccionario del siglo XIX, ¿no? Sino con un buen manejo del lenguaje y de las imágenes y de las metáforas y de los símbolos. Entonces, yo me quedo con el símbolo del polvo blanco. Bueno, puede haber otras interpretaciones, ¿no? Pero el polvo blanco en un primer momento permite que el niño juegue, tonto en que lo lea, pero luego se da cuenta de que el polvo blanco está poblándolo todo. Y ese polvo blanco, pues, es la sociedad, ¿no? Es la dejadez, la depresión, la tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué está triste, Cristian? A ver, eso sin entender, una pregunta de diferencia. ¿Por qué está triste el niño? Porque su madre está deprimida. ¿Y por qué está deprimida la madre? A ver, porque ahí obviamente ya al final nos va diciendo, ¿no? Que tiene problemas con el papá, con el padre, ¿no? Así es. Asumamos, o sea, a la pobreza, a la desorden, ¿eh? Claro, o sea, está relacionado con la separación, ¿no? Ya no hay amor. El padre ha dejado a la madre. La madre se ha vuelto en depresión y ha abandonado al hijo. El hijo, obviamente, abandonado. Un niño abandonado, nosotros que somos docentes, ¿cuáles son sus rasgos? El primer rasgo de un niño abandonado es que va a pedir ayuda. ¿Y cómo pide ayuda? Con violencia, con distracción, ¿no? Es así. Esa es una forma, ¿no? De pedir ayuda, de pedir, tratando de llamar la atención. Y algo interesante, ¿no? Una de las niñas, las niñas ocurre algo en particular, se enamoran fácilmente buscando la figura de padre. Así es, por ejemplo, sí, totalmente cierto. ¿No? Igual que los niños que se vuelven desobedientes o muy tímidos, calladitos, simplemente cambian, sucede un clic, una rompedura en su carácter, en su personalidad. Así es. O se vuelven muy elocuentes, ¿no? Para llamar la atención, o se vuelven muy tímidos también. Pero continúa, por favor. Lo que estamos haciendo, y Cristian, tú me estás ayudando muchísimo, es confirmar lo que dije hace rato, ¿no? Cuando leamos un texto con nuestros estudiantes en la escuela, nunca nos quedemos en el texto. Tratemos siempre de compartir el texto y de que ellos puedan llevar el texto a sus vidas, porque si no, no tiene sentido. Por eso busquemos buenos textos, ¿ya? Como este, por ejemplo, ¿no? Que parecía que iba a ser algo muy simple, pero terminó siendo algo bastante profundo y significativo. O sea, ¿hay textos significativos? Sí. La labor del docente es esa, leer, pues. Mientras más leemos, más investigamos, más buscamos, más compramos, más leemos, más tiempo dedicamos, los materiales y recursos que nosotros ofrecemos a nuestros alumnos son de calidad. Y la calidad forma ciudadanos de calidad, gente de calidad, empatía, ¿no? Muy importante.
El final del cuento creo que es bastante revelador. Nos dice que el padre ha abandonado, pues, ¿no? El hogar. Y el niño, pues, escribe en ese mismo lugar, en ese polvo blanco que se ha formado, te quiero al padre. Pero dice algo, ¿no? Al final. Y cuando mi padre vuelva, la tristeza, el polvo blanco, que finalmente es una metáfora de la tristeza, habrá borrado el te quiero que le escribo cada noche sobre la mesa del comedor. O sea, el niño todavía espera al padre, pero no lo va a esperar por siempre. Porque cada vez que el padre no regresa, porque ya se fue, ese te quiero se va borrando con la tristeza general de la casa, que ya no es hogar, sino casa. ¿No? Muy interesante, entonces. De otra manera, amigo Paolo. Sí, a ver tu interpretación, por favor, también es válida. De que, como ha pasado tanto tiempo, de que a pesar de que vuelva, la casa va a seguir siendo triste. O sea, ya no lo va a querer. También. Claro, ahí están las interpretaciones, ¿no? Ahora, terminamos en el entender, ya entendimos el texto, ya lo tenemos. Ahora vamos a evaluar. Cuando hablamos de evaluar, nos preguntamos sobre cómo valoramos el texto. Por ejemplo, yo opino, yo creo, yo pienso, son frases que inician la evaluación de un texto. Por ejemplo, yo opino que el texto está excelentemente narrado y desde la perspectiva del niño es muy bueno narrar el texto porque el niño suele tener vamos a decirlo así, suele ser un símbolo de inocencia. Entonces lo que él dice, pues suele ser sincero y honesto. Y está mostrándonos la honestidad de su sentir, de la tristeza que ve y la que siente, a nosotros como lectores. Y eso ayuda a que nosotros nos impliquemos en el texto. Por otro lado, la autora utiliza muy bien las imágenes, las metáforas. O sea, la idea del polvo blanco, mostrarnos que la casa se va desmoronando, que la sociedad va ganando, que huele a sudor la habitación, que no podemos abrir la cortina porque la luz entra. O sea, en todo momento la autora nos está cincelando la cabeza con que hay depresión, pero sin decirnos, y ahí está la magia de la literatura, sin decirnos que hay depresión, que hay tristeza, aunque en algún momento lo dice, pero trata de sugerir. Y eso es un acierto en todo texto literario, la sugerencia, ¿no? Muy importante. Entonces ahí está la evaluación, ¿no? Si un estudiante puede dar su punto de vista, decir me gustó, no me gustó, y justificar el por qué, está haciendo comprensión lectora significativa. Ahora, utilizar, a ver, una pregunta para nuestro profesor Cristian. Cristian, ¿cómo utilizarías este texto? ¿En qué contextos utilizarías este texto? ¿Con qué finalidad? Principalmente para crear conciencia. Cualquier cuestión que implique valores, que implique de repente discriminación entre un tema y otro. Discriminación es separar un tema de otro, ¿no? En que implique de repente el amor maternal. Todo es dependiendo de la guía del maestro. De repente puedo usarlo para, de repente, en la adolescencia sobre todo, mira, aquí se ve también la rebeldía del niño o el cambio de ánimo del niño a partir de la separación de los padres, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Y ahí está. Depender de dónde sale ese hilo. Claro, o sea, ahí está la competencia de utilizar cuando hablamos de comprensión lectora significativa. Los textos no solo se leen, sino que después de leer y después de entender y evaluar, podemos utilizarlos. Ya son parte de nosotros. Y qué hermoso, yo te lo digo por experiencia, qué hermoso cuando un estudiante comparte con otro y dice, oye, hay un cuento buenazo, se llama tal, léelo, te lo paso. Cuando hacen eso es porque han pasado del entender y evaluar, están en el utilizar. Están en el utilizar. Eso pasa con películas, por ejemplo, ¿no? Hay chicos, o animes, como tú decías, animes, mangas, ¿no? ¿Por qué se pasan? ¿Por qué se pasan una canción? ¿Por qué se comparten un anime? Se comparten, pues, un cómic, se comparten algo. ¿Por qué lo hacen? Porque han pasado por la significatividad. Es decir, ese texto, esa canción, esa película es significativa para estos chicos. Primero porque la han visto, la han entendido, la han evaluado, han disfrutado y están en el utilizar. O sea, ahí nos damos cuenta que la significatividad no se queda solo en el comprender, ¿no? Por último, tenemos el implicarse. Aquí está, ¿no? El implicarse. Y esto ya depende mucho de nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo leí por primera vez La tristeza, hace ya algunos años, de Rosario Barros, yo me dejó frío porque a quién en algún momento el profesor no nos ha llamado la atención por estar distraídos, ¿no?
Y muchas veces, pues yo he tenido compañeros que a veces hasta se quedaban dormidos, compañeros y alumnos que se quedaban dormidos en el aula, posiblemente por lo aburrida de mi clase o por algo así, y nunca me he dado el tiempo, o a veces terminaba comprendiendo, porque ellos mismos me contaban las dificultades que tenían en casa, ya no hogar, de nuevo, ¿no? Sino casa. Y este cuento de alguna manera nos ayuda a entender esas realidades, porque finalmente el estudiante, ya sea un niño, un adolescente, como dice Cristiano, lo dijo hace bastante rato, pues ven los ejemplos de los padres. Y a veces, como son adolescentes, les cuesta procesar muchas cosas, una ruptura amorosa, un divorcio, un abandono. ¿Sucede? Por supuesto. Las estadísticas nos dicen que una familia casada y unida es la excepción a la regla en el Perú, por ejemplo, ¿no? Es más probable de que exista una familia disfuncional, ¿no? A que exista una familia tradicional, entre comillas. Entonces, de alguna manera, este texto puede implicarnos, generar, como decía Cristian, empatía, muy importante la empatía. Y la empatía y la literatura yo creo que van de la mano, es muy importante. O sea, ojo, cuando no me refiero a finales felices, porque aquí finalmente no existe un final feliz, no es un happy ending, no es un cuentito de valores, abajo no dice valor solidaridad, valor no, sino es que esto requiere, y aquí viene lo importante, y Cristian lo dijimos la semana pasada, ¿no? Este tipo de cuentos requiere de un profesor, no de YouTube, no de Loquendo, o sea, no de un videíto, no de un PowerPoint, requiere de un profesor real. O sea, el profesor es indispensable. Por ahí había escuchado un decir, ¿no? De algunas personas que ostentan el poder, que decían que los profesores no son necesarios, pondremos grabaciones y aprenderás así. Está bien, es una forma de aprendizaje, pero los profesores, los docentes comprometidos, son trascendentales en la educación, porque son los que de alguna manera movilizan ese tipo de contenido. O sea, dime qué contenido enseñas y te diré quién eres, ¿no, Cristian? Dime qué cosa enseñas y te diré quién eres. ¿Qué profesor? ¿No? Ajá. Es la verdad, ¿sí o no? Es la verdad. Ahí está. Bien, para terminar, querida audiencia, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por estar. Quiero compartirles algo que hasta Cristian, creo que es un mantra de Cristian, pero ahora lo vamos a leer completo, ¿sí? De Jorge Luis Borges, escritor argentino, muy importante y muy difícil de leer, pero ese difícil de leer es si es que no tenemos hábito, ¿no? Con el hábito todo se puede. Jorge Luis Borges dice, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Yo siempre les aconsejaré a mis estudiantes que si un libro los aburre, lo dejen, que no lo lean porque es famoso, que no lean un libro porque es moderno, que no lean un libro porque es antiguo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no puede ser, no, perdón, no se puede obligar a nadie a ser feliz. No se puede obligar a nadie a ser feliz. Han entendido esa última parte, ¿no? Viene ¿no? Con un cocacho, ¿no? En pocas palabras, porque te está diciendo que si quieres ser feliz, debes leer, pero para ser feliz tienes que ser libre y tienes que formar tu voluntad. No se puede obligar a ser feliz a las personas. Con esta reflexión quiero terminar diciéndoles que la comprensión lectora no se agota en la decodificación de un texto, sino en la profundidad significativa que le demos y sobre todo en la experiencia de la sesión cuando hablamos de lectura en el colegio. La experiencia de la sesión es muy importante. Por ende, hay que darnos tiempo, y esto no es tan fácil, ¿para qué? Para buscar los mejores textos, no para nosotros. A veces el profesor es ombliguista, ¿no? Dice, no, a mí me gusta, por eso lo leo. No, sino para los otros también, para la comunidad, ¿no? Y leer sin prejuicios. Este es otro de los problemas de muchos docentes. Leen con prejuicios, ¿no? Y los prejuicios los llevan a clases. ¿Cómo vas a estar leyendo a Paulo Coelho? ¿Qué es eso? Eso es literatura basura. Ya, yo entiendo que es literatura basura para ti, pero para un muchacho de 14 años que lo esté leyendo y que esté leyendo sobre todo en este momento en el que estamos viviendo, es un gol, es importante. O sea, no podemos ser fascistas de la lectura, no podemos censurar las lecturas que creemos que es basura. En todo caso, en primer lugar,
nosotros debemos formar al lector, que lea lo que quiera, es lo que dice Borges, el mismo Borges, que tiene cuentos hermosísimos, que muchas personas no acceden a ellos porque no lo conocen, no saben, no pueden leerlo bien, o tienen ruido, hay ruido en sus textos, porque no tenemos aprendizaje, conocimiento previo. Está diciendo que no lean los libros porque es moderno, porque es feliz, porque es antiguo, sino léanlos desde la libertad, para ser felices. Si a ti te hace feliz leer Paulo Coelho, pues léelo. Si te hace feliz leer La Vaca, pues léelo. Si te hace feliz leer la Biblia, lee la Biblia. No hay problema, no pasa nada. El problema es cuando nosotros censuramos las lecturas creyendo que una es más que otra. Y finalmente no nos damos cuenta que la lectura finalmente es lo que nos constituye como humanos. Mientras más leemos, más empáticos somos, o deberíamos serlo. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos han escuchado.